Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. Tremendo partidazo del Barça que supera por 4-0 al Borussia Dortmund en unos cuartos de final de la UEFA Champions League. Impresionante partido a nivel colectivo y a nivel individual de muchos futbolistas. Ha sido brutal, increíble, hacía tiempo que no lo pasaba tan bien en Champions y menos en una fase tan alta de la competición. Debemos tener en cuenta que el Barça hacía 6 años que no pasaba de cuartos de final, es decir, hace 6 años que el Barça no llega a semifinales de la Champions, ¿vale? 6 temporadas. Y en este caso prácticamente se puede decir que la eliminatoria está sentenciada. Lógicamente falta rubricar la eliminatoria, los cuartos de final y el acceso a semis en la vuelta la semana que viene en el campo del Borussia Dortmund, pero en principio si el Barça hace un partido serio, un partido concentrado y no tiene ninguna actitud chulesca o pensándose que ya lo tienen todo hecho, en principio si hacen un partido serio, la eliminatoria está prácticamente sentenciada. Tendría que pasar algo muy extraño para que el Barça no llegara a estas semis de la Champions, que por sorpresa de muchos, el Inter venció al Bayern de Múnich en su casa, es decir, en el Allianz Arena. Por lo tanto, tendremos que ver la vuelta. Aún está abierta la eliminatoria porque el Inter solo tiene un gol de diferencia, venció por 1-2, pero podría ser que el rival del Barça en semifinales fuera el Inter, en caso que el Barça consiga rubricar este pase a semis de la máxima competición europea. Por supuesto, en el vídeo de hoy también hablaremos de la tremenda destroza que le hizo el Arsenal al Real Madrid, venciéndolo por 3-0, y ya no solo por lo abultado del resultado, sino por el baño de juego que en muchos momentos me recordó a la paliza que le pegó el Manchester City hace un par de años al Madrid, cuando lo venció por 4-0 en el Etihad. Pues me recordó lo mismo, ¿no? Ayer el Madrid estuvo totalmente desdibujado. El Arsenal fue una pisonadora que llegó al área, bombardeó, y lo único malo para el Arsenal es que el resultado se queda corto teniendo en cuenta lo que se vio en el campo, porque vi un Arsenal muy superior al Real Madrid. Yo sinceramente no me esperaba un resultado así. Yo pocas opciones le daba al Arsenal. Yo me imaginaba un Arsenal superior en cuanto a juego, pero me imaginaba que el Madrid, haciendo lo mínimo como hace siempre, conseguiría marcar algún gol o llevarse un resultado más favorable para la vuelta. Pero bueno, hablaremos después. Ahora nos centramos en el Barça, que como digo ha hecho un auténtico partidazo, y me gustaría destacar primero de todo el partido a nivel colectivo de todo el equipo, que han estado tremendos, impresionantes, no solo a la hora de combinar, sino también a la hora de presionar en área contraria. Es que en el minuto 93 de partido, en el 93, jugadores como Rafinha, como Lewandowski con 36 años, han terminado mordiendo en área contraria intentando recuperar balones. Impresionante, de verdad, no tengo palabras. Por cierto, los goles han sido obra de Rafinha, doblete de Lewandowski, que ya lleva 40 goles con los 2 de hoy en lo que va de temporada, y el cuarto ha sido obra de Lamine Yamal, que ha hecho otro partidazo, otra exhibición en Champions con solo 17 años. Yo que haga esto un chaval de 17 años, no me quiero ni llegar a imaginar lo que puede llegar a ser este chaval, porque es impresionante, ¿vale? Lo único que le puedo achacar en el partido de hoy es que quizás en algunos momentos ha pecado de individualismo. Por ejemplo, al principio de partido, con solo 5 o 6 minutos, el Barça ya podría llevar 3 goles a favor en el marcador, perfectamente. Lo que pasa es que hoy el Barça ha generado mucho, y por lo mucho que ha generado, ha perdonado mucho. Entre otras cosas, porque sobre todo al principio del partido, quizás Lamine ha actuado de forma quizás un tanto individualista. Ha habido una jugada muy clara, en la que él no tenía ángulo de tiro, se ha ido muy bien del defensa con una elástica espectacular, y luego, sin ángulo, ha querido definir el balón él, cuando tenía a Robert Lewandowski con línea de pase en el área pequeña, que solo hubiera necesitado empujar el balón a la portería. Y ha sido una lástima, porque luego, claro, antes de marcar el primer gol del Barça, el Barça ha perdonado en muchas ocasiones. Y yo iba pensando, claro, estás perdonando muchísimo.
si el Borussia te marca, luego puedes echar de menos todo lo que es perdonado. Por suerte el Barça después ha rubricado el encuentro con una goleada espectacular, ¿vale? Pero teniendo en cuenta las ocasiones que ha tenido el equipo, perfectamente el resultado hubiera podido ser de 7 u 8 goles de diferencia, perfectamente. Luego sí que es verdad que en defensa el Barça ha concedido algunas ocasiones al Dortmund que pienso que no debería haber concedido, porque otro equipo más bueno, con mejores jugadores, de más calidad, quizás hubieran aprovechado mejor, ¿no? En la primera mitad, en la única llegada del Dortmund al área, se ha quedado solo el delantero centro del equipo, alemán, y por suerte ha rematado al aire, no ha tocado el balón. Pero esta jugada con otro equipo de más calidad, por ejemplo, con un Inter, que tienen a Lautaro Martínez, o con un Bayern de Múnich, que tienen a Harry Kane, esa jugada no la perdonan. No la perdonan, vamos, segurísimo. Por lo tanto, es importante estas lagunas defensivas que tiene el Barça de vez en cuando, terminarlas de pulir, ¿vale? No estoy diciendo que la defensa no haya estado bien. Creo que han estado muy bien, especialmente a la hora de poner la línea defensiva adelantada para que los jugadores contrarios quedaran en fuera de juego, como hace siempre el Barça muy bien. En este sentido, el Barça ha tenido una defensa muy concentrada, pero sí que es verdad que en algún momento del partido no ha sabido tapar bien los huecos que quedaban atrás, ¿no? Y esto ha generado alguna ocasión del Dortmund que quizás el Barça hubiera tenido que saber cerrar mejor estos espacios, ¿vale? Simplemente esto. En el resto del partido es que ha sido brutal. Partidazo de los tres delanteros. Me ha sabido mal el primer gol porque era gol de Cubarsí, ¿vale? Lo que pasa es que Rafinha termina de empujarla y para mí se equivoca porque, en primer lugar, había dudas sobre su posición, porque no era seguro que estuviera en posición reglamentaria, parecía que estaban fuera de juego en primera instancia. Y en segundo lugar, pues, a ver, si tú ves que el balón entra y el chaval, Cubarsí, que es un jugador que tiene 18 años, que lo hace con toda la ilusión del mundo, que un central como él tendrá muy pocas ocasiones de marcar un gol, pues déjale que lo marque. Que yo creo que Rafinha en el momento que empuja el balón se da cuenta de su error, porque en el momento de celebrar el gol hace gestos continuamente diciéndole a Cubarsí el gol es tuyo, el gol es tuyo. Lo que pasa es que lógicamente después el acta arbitral reflejará que el gol ha sido obra de Rafinha, porque en efecto así ha sido, ¿vale? Por lo tanto, bueno, me ha sabido mal porque, claro, Cubarsí se ha quedado con cara de triste, ¿no? De que le hubiera hecho mucha ilusión y a una vez celebrado el gol que te lo quiten de esta forma porque él se pensaba que era suyo en primera instancia, pues sabe muy mal, ¿no? Y más teniendo en cuenta que es un futbolista que no tendrá muchas ocasiones de marcar y era el primer gol que marcaba en su vida en la máxima competición europea. Por lo tanto, bueno, creo que Rafinha hubiera podido esconder el pie, lo que pasa es que, bueno, en el fragor de la batalla, pues bueno, le ha cogido el ansia de marcar, el hambre goleador y bueno, es un delantero y debemos entender también este tipo de situaciones. Yo lo que valoro sobre todo de Rafinha es el partidazo que ha hecho después, ¿no? Que a pesar de que para mí se ha equivocado en la jugada del gol, no deja de presionar, ha ido al espacio durante todo el partido, ha sido increíble cómo picaba desmarques en profundidad, cómo picaba balones al área, cómo asistía a sus compañeros, ¿vale? Me ha parecido un auténtico partidazo del extremo brasileño, otro más en el Barça, otro más en lo que va de temporada. Lleva un montón de goles, un montón de asistencias. Hoy, aparte de marcar, también ha asistido en el segundo gol del equipo y el primero de Robert Lewandowski. Y por cierto, en el cuarto de Lamine Yamal también ha asistido él, ¿vale? Y en el tercero del Barça y segundo de Lewandowski, la asistencia ha sido obra de Fermín López. Un Fermín que ha ido, creo, de menos a más en el partido. Hoy ha entrado en el lugar de Gavi. Se especulaba con la posibilidad de que Gavi pudiera salir en el 11 titular, pero ya se vio en el entrenamiento previo al partido que los 11 que jugaban como titulares, entre los 11 no estaba Gavi, estaba Fermín. Por lo tanto, ya se podía intuir en cierto modo que sería Fermín el elegido para el partido de hoy. Luego Gavi ha entrado en la segunda mitad, ha estado muy bien como siempre.
Y Fermín, como digo, ha ido de menos a más, ¿vale? En la primera parte quizás no ha intervenido tanto, pero ya en la segunda ha dado la asistencia al segundo gol de Lewandowski, que con 36 años ya lleva 40 goles esta temporada. Yo ya no sé si llamarle Lewandowski o Benjamin Button, porque parece que los años no le afecten. Y bueno, como digo, le ha dado la asistencia y además también ha tenido alguna buena ocasión para ampliar la diferencia en el marcador. Ha hecho buenas ocasiones, una de ellas ha ido al palo y creo que una segunda también, aunque no he visto del todo clara la repetición y tampoco puedo asegurarlo, pero la primera ha sido muy clara, ha sido un disparo raso desde el interior del área, pero tocando la línea de cal. Y ha chutado solo, raso el segundo palo. Lo que pasa es que la cepa del palo ha escupido el balón. Ha sido una lástima. Se ha quedado de rodillas lamentándose, como todos los aficionados culés en ese momento. Pero bueno, como digo, Fermín es un valor incalculable para el Barça. Es un futbolista con mucho gol. Creo que en gran medida es un futbolista que vive del gol, porque el año pasado aportó mucho en la faceta goleadora. Y también se deben valorar partidos en los que quizás no marque, pero está siempre muy muy intenso a nivel de presión, a nivel de atacar a los futbolistas contrarios, y si no puede marcar, pues también está muy bien que asista, ¿no? Como ha sido hoy en el segundo gol de Lewandowski y el tercero del Barça. Por cierto, en este tercer gol del Barça, el segundo de Lewandowski, me ha gustado mucho el movimiento de Rafinha, porque no sé si os habéis fijado, si miráis bien la repetición, veréis que primero, es decir, ya la jugada empieza con una recuperación de Jong en propia área, que por cierto, hoy De Jong me ha gustado mucho, jugando de pivote, que es una posición que decían que no podía jugar, pero parece que Hansi Flick, que es un mago este hombre, yo no lo entiendo, hace buenos a todos los futbolistas que antes parecía que no funcionaban, pues ahora parece que le ha sabido encontrar la ubicación a De Jong y de mediocentro también lo hace bien, ¿vale? Que ya os digo, hoy has hecho muy buen partido. A pesar de que a veces a mí no termina de gustarme, hoy se debe reconocer que ha jugado muy bien. Pues bueno, como digo, la jugada ha venido de una recuperación muy buena de Jong en área propia, se la pasa a Lamine, y luego Lamine hace un pase maravilloso, perfecto, tremendo, hacia Fermín, que se la pasa dentro del área a Lewandowski. Como digo, en esta jugada, Rafinha no interviene con el balón en los pies, pero es fundamental para que Lewandowski se quede solo, es fundamental para generar el espacio. Es decir, él se desmarca, es el primero en desmarcarse y arrastra con él a dos defensas que dejan el espacio para que Lewandowski penetre en el área y tenga el espacio suficiente para recibir y rematar el balón al primer palo del portero, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que en ese momento no hay ni gol ni asistencia de Rafinha, pero es que gran parte del mérito de este gol es suyo, ¿vale? Por lo tanto, doy mucho valor a todo el trabajo que hace Rafinha, a todo el trabajo muchas veces oscuro porque no se ve tanto, no salen las estadísticas, pero se debe valorar muchísimo todo el trabajo a nivel defensivo y a nivel de desmarque, arrastrando defensas contrarios y dejando espacios libres para los otros jugadores. Y bueno, como digo, el Barça prácticamente se puede decir que está en semifinales porque, bueno, a ver, salvo sorpresa mayúscula, salvo que el Barça salga en el partido haciendo una auténtica destroza y no salgan al 100% y no salgan a hacer un partido serio, yo creo que ya se puede decir que el Barça está con un pie y medio en semifinales. Veremos quién de los dos equipos nos encontraremos, ¿no? Si Inter o Bayern, pero yo creo que el Barça lo tiene prácticamente hecho. Que antes del partido yo ya veía a un Barça muy favorito, ¿no? Pero claro, viendo los resultados de los partidos que se jugaron ayer, por ejemplo el Bayern, que para mí era favorito frente al Inter, y salió derrotado, o el Madrid, que yo también pensaba que sacaría un resultado más beneficioso para sus intereses contra el Arsenal, y también salió derrotado de forma abultada, pues pensaba, vaya, están cayendo los favoritos, a ver si el Barça va a tener algún disgusto. Pero no, nada más lejos de la realidad, el Barça cumple con los pronósticos, cumple con las quinielas, y se puede decir prácticamente, a no ser que no hagan un partido serio y que no salgan como tengan que salir, que ya están prácticamente clasificados para las semifinales.
El que lo tiene mucho más complicado, mucho más, es el Real Madrid. Como digo, ayer el Arsenal fue una auténtica apisonadora contra el equipo blanco. Fue un torbellino. Es que el Madrid no tuvo ningún momento de clarividencia durante el partido. La única ocasión clara que recuerdo fue una de Mbappé en la primera mitad. Esa sí, fue clarísima, se quedó prácticamente solo delante del portero. Y aún no entiendo cómo es posible que un futbolista de su talla pueda definir tan mal delante de David Raya, el portero español del Arsenal. Definió fatal, una jugada que se ha hartado a marcar goles, Kylian Mbappé. Y uno se sorprende, ¿no? Porque a pesar de que Kylian... A ver, nadie puede decir que la temporada de Kylian sea mala en el Madrid. Yo no puedo decir que sea mala, porque ha marcado muchos goles. Pero es que para mí no está ni mucho menos al nivel que se esperaba de él. Está muy lejos de ser el futbolista que el Madrid lleva 8 años esperando. Y en verano, el Madrid, cuando con la euforia de que ganó la 15ª y que habían añadido a Kylian Mbappé, el mejor futbolista a priori del mundo, digo a priori porque esta temporada para mí no lo está demostrando. Varios jugadores del Barça, para mí, en esta temporada, están por delante de Mbappé, ¿vale? Por lo tanto, por eso digo a priori. El que a priori era el mejor futbolista del mundo se añadía a la plantilla que era campeona de Europa. A Bellingham, a Vinicius, a Rodrigo. Y en Madrid se veían campeones absolutamente de todo. De todo. De todo. Y claro, ¿qué pasa cuando te ves campeón de todo? Que lo único que puedes hacer es empezar a restar. Y esta temporada al Madrid, bueno, es que cuidado, cuidado lo que le queda, porque la final de Copa del Rey, ya están diciendo en radios y en tertulias deportivas de medios afines a Madrid, que cuidado la que les puede caer. Esto lo dicen desde Madrid, ¿vale? Desde Madrid están diciendo, cuidado la que nos puede caer contra el Barça en final de Copa, porque el Barça puede ser un vendaval. Y esto es lo mismo que opino yo, porque viendo el nivel que está ofreciendo el Madrid esta temporada, con los jugadores que tiene, con Mbappé, con Rodrigo, con Vinicius, con Bellingham, es tremendo. Es tremendo lo mal que lo están haciendo. Que a ver, no se puede dar tampoco el Madrid por muerto, porque en Madrid suceden cosas extrañas, esto lo sabemos todos, ¿vale? No puedo tampoco garantizar que el Arsenal vaya a superar al Madrid, pero en este momento el Madrid necesita el milagro de los milagros, ¿vale? Debe ganar por una diferencia de 4 goles. De 4 goles. Y en caso de que el Arsenal marcara un gol, deberían marcar 5. 5. Lo veo muy complicado. Mucho. Quería comentar una cosa que he escuchado en Radio Marca. Se comentó en Radio Marca que Ancelotti, después de la Supercopa de España frente al Barça, en la que el Barça arrasa, golea, pasa por encima de forma muy contundente contra el Real Madrid, y de la que se salvó el Madrid, porque si no llega a ser por la expulsión de Chesney, se hubieran llevado lo menos 10 goles, por lo menos. Bueno, el caso es que después de esta final, según informan en Radio Marca, Ancelotti habría reunido a Rodrigo, a Mbappé y a Vinicius en su despacho para hablar con ellos. Y les hubiera puesto de ejemplo los 3 delanteros del Arsenal, ¿vale? Esto mucho antes de saberse, mucho antes de que se supiera que el Madrid iba a enfrentarse al Arsenal, ¿vale? Ancelotti escogió esta delantera, imagino, porque no era tampoco la delantera, una de las delanteras más destacadas de Europa, era un equipo bueno, pero de ningún modo era un Bayern, era un City, era un Liverpool, era una delantera buena, pero sin ser de las mejores, ¿no? Entonces lo que les mostró a los delanteros del Madrid fue los kilómetros que hacían los delanteros del Arsenal en cada partido. Y se puso a analizarlo todo, ¿no? Y luego les enseñó los kilómetros que habían hecho ellos en el partido frente al Barça y en algunos partidos que venían jugando durante toda la temporada. Bueno, como os podéis imaginar, los delanteros del Arsenal corrían el doble que la delantera del Madrid. A mí, yo soy un futbolista de fútbol y mi entrenador me enseña esto y me saca todos los colores.
De verdad, a mí me daría vergüenza, como futbolista, que me tengan que reprochar que no corro lo suficiente. Me daría vergüenza, ¿vale? Es decir, le estoy dando toda la razón a Ancelotti. Esto no es normal. No puedes ir de estrella. Eres el primero que debes presionar y el primero que debes ser un profesional. Los delanteros son los primeros que deben hacer la presión en campo contrario, como ha hecho hoy muy bien el Barça hasta el minuto 93 de partido. Que yo me quito el sombrero con Rafinha, con un Lewandowski de 36 años, que han terminado el partido mordiendo en área contraria, mordiendo e intentando marcar el quinto, dándolo todo para marcar el quinto hasta el último minuto de partido, ¿vale? A esto le doy muchísimo mérito. Esta hambre que veo en el equipo hacía mucho tiempo que no la veían al Barça. Y esto es lo que nos ha faltado durante muchos años para terminar de ser grandes en Champions. Al equipo de Messi, de Luis Suárez, de Busquets, de Piqué, de Jordi Alba, lo que le faltó fue hambre en Champions. Fue hambre, fue tener más hambre, fue ir más a por los partidos, presionar más, correr más. Le faltó esto para terminar de ser el mejor equipo de la historia del Barça. Le faltó solo esto, ¿vale? Esto es lo que le estoy viendo ahora al Barça. Un hambre de títulos increíble, impresionante. Y han salido a morder desde el minuto 1 hasta el 93, hasta el último minuto, hasta que el árbitro ha silbado el final del partido, ¿vale? Esto es lo que no se ve en el Real Madrid. Esto es precisamente lo que le reprochaba Ancelotti y sus futbolistas, ¿vale? Y esto es precisamente lo que sucedió ayer frente al Arsenal, ni más ni menos, que había un equipo que iba con quinta y otro que iba con segunda o con tercera, como mucho, ¿vale? Entonces, viendo las estadísticas del partido, se ve que los futbolistas del Arsenal, entre todos, corrieron 10 kilómetros más que los futbolistas del Real Madrid. ¿Qué nos indica esto? Se saca una conclusión muy clara de este hecho. Tened en cuenta que de media un futbolista por partido suele correr entre 8 y 10 kilómetros, ¿vale? Entonces, si el Arsenal, entre todos sus futbolistas, corrió 10 kilómetros más, esto nos indica que el Madrid es como si estuviera jugando todo el partido con un futbolista menos, ¿vale? Porque si cada jugador de media hace unos 8 o 10 kilómetros, si el Arsenal corre 10 kilómetros más, esto lo que nos está indicando es que es como si jugaran con un futbolista más. La diferencia es que cuando te quedas con uno menos, no lo haces por voluntad propia, lo haces porque el árbitro te ha expulsado a un jugador. Pero si tú eliges no correr, si tú eliges no ir por ese balón, estás aceptando en voluntad propia quedarte con un jugador menos respecto al otro equipo. Y esto es muy grave. Y esto puede marcar eliminatorias. Porque ha llegado a un punto que el Madrid se ha creído tanto que son superiores y que porque en los últimos años al final sin hacer nada ganaban, y esto es así. Y los títulos del Madrid, esas Champions que han ganado en los últimos años, han tapado muchas carencias del equipo blanco, han tapado muchos errores que como han ido ganando títulos no se han visto tanto y no se han corregido, pero al final no puede ser que siempre te salga un doble pie como con Julián Álvarez en la tanda de penaltis, o goles en el último minuto, o goles del Bayern que eran buenos y te los anulan sin ver la repetición. No siempre puede bajar la Virgen, no siempre puede haber un milagro, no siempre va a bajar un relámpago del cielo y te va a iluminar el camino. Esto no va a pasar siempre. Y si tú te vas dejando, y cada vez corres menos, pues llegará un momento que los equipos contrarios te van a pasar por encima. Y esto es lo que le sucedió al Madrid en esta ida de los cuartos de final. Y veo muy complicado, teniendo en cuenta la diferencia de fútbol que se vio entre un equipo y otro, que el Madrid pueda pasar a las semifinales de la Champions. Me sabe mal porque me hubiera encantado, hubiera disfrutado con este Madrid en la final de Champions. Ganándole en la final de Champions al Madrid de Mbappé, de Vinicius, de Bellingham, de Rodrigo. Me hubiera encantado, pero creo que no va a suceder, ¿vale? Lógicamente, el Madrid siempre es el Madrid y 90 minutos en el Bernabéu son molto longos, como se suele decir, ¿no?
pero lo veo francamente complicado para el equipo blanco. Por suerte el Barça lo tiene muy distinto, como digo, está prácticamente en semis. Esperemos que el Barça haga un partido serio y rubrique este pase hacia las semifinales de la Champions. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si lo ha hecho, os animo a suscribiros al canal, a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios y a darle al like. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!